3 meses en donde va a ser muy difícil que se logre hacer el levantamiento de sellos. Miguel Ángel Rodríguez Corzas, especialista en Derecho Sanitario. Sí, claro. Sí, Bueno, claro. aquí la máxima es la regla de los 15 días. Es decir, se me notifica ya este famoso dictamen, ¿no? Con la multa y con algunas otras determinaciones. Hoy vamos a hablar de algo más delicado, ¿no? Algo que de verdad le roba el sueño. Juicio contencioso administrativo. Hablamos de sellos de suspensión o de clausura. O estos procesos se llevan en contra de... Buenas noches, nuevamente, licenciado Miguel Ángel Rodríguez Corzas, especialista en Derecho Sanitario, con una trayectoria impresionante en el área del derecho médico, con todos los cursos que existen y los que va a haber, yo estoy segura que los va a tomar porque siempre está dedicado a la capacitación. Ya tuvimos un episodio anterior, hablamos de contratos, y en este episodio de Código Blanco es el podcast que acompaña a los profesionales de la salud en cada paso legal que dan. Hoy vamos a hablar de algo más delicado, ¿no? Algo que de verdad le roba el sueño a los profesionales de la salud. Y hablamos de multas, hablamos de sellos de suspensión o de clausura. Y en este momento pues les vamos a hablar acerca de las alternativas legales para que ustedes, cuando les pregunten, ¿qué harías si te clausura Cofepris? ¿Qué harías si te llega una multa impagable, ¿no? Porque a veces la cuantía es altísima y dices, eso yo no lo puedo pagar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, bienvenido, licenciado Miguel. Vamos a hablar ahora de estas alternativas. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien, licenciado, pues vamos a entrar en materia. Entonces, si llegan a tener una multa, no sé, casi de 1 millón de pesos o de más de 1 millón de pesos, y ustedes dicen, yo ya llevé todo el procedimiento en Cofepris y me llegó la multa, ya me llegó mi resolución, o sabes que llegaron y el mismo día me colocaron un sello de suspensión. Platícanos, licenciado Miguel, si existen algunos instrumentos, algunas alternativas, ¿qué podríamos hacer ante esta situación? Sí, claro. Bueno, definitivamente como cualquier autoridad tiene que llevar un proceso. Y a veces cuando hay irregularidades o estos procesos se llevan en contra de la ley, los gobernados, o aquí de manera específica los médicos, pueden impugnar ese tipo de determinaciones, ¿no? Como lo sería una clausura, la imposición de una medida restrictiva o en el hipotético caso de que haya un pago económico como concepto de multa, ¿no? De sanción económica. Entonces, cuando viene esto, cualquiera puede impugnar estos actos, perdón, de autoridad y en la medida de lo posible, una vez que se agota el procedimiento o el proceso legal, se busca que una autoridad, un tribunal que viene a ser un tercero, deje sin efectos estos o estas actividades irregulares. Bien, ¿y cómo se llama este proceso? ¿De qué? Platícanos, licenciado, de qué podrían hacer, promoverlo, qué hacemos. Claro, bueno, aquí el término conocido y que marca la ley es un juicio de nulidad, también conocido como juicio contencioso administrativo. Hay que recordar que ya sea el caso de COFEPRIS o la autoridad ambiental o las autoridades homólogas a COFEPRIS en los estados son autoridades administrativas. Para ellos existe algo que se llama Ley del Procedimiento Administrativo o Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Y a su vez existe algo que se denomina Ley Federalismo Contencioso Administrativo. Entonces, o bueno, o ley del procedimiento administrativo del Estado, ¿no? Según sea el Estado que corresponda. Pero bueno, con base en esta legislación es que las autoridades tienen que actuar. Y si no actúan con base en esto, es que puede operar este juicio de nulidad ya una vez que la autoridad llevó a cabo su procedimiento administrativo y vamos a suponer que confirmó la suspensión de los sellos y que te impuso estas famosas multas impagables, pues la verdad que en temas sanitarios las multas son bastante elevadas. Entonces el mecanismo legal es el juicio de nulidad o el procedimiento contencioso administrativo. Juicio de nulidades, entonces es decir, el que me da la resolución, el que me clausura, el que me multa, pues es la autoridad sanitaria en ese caso, o la autoridad ambiental, como mencionas. Pero cuando ya tenemos una resolución, pues entonces podemos activar este mecanismo que es iniciar una demanda de juicio de nulidad
Y ya no vamos a hablar con la COFEPRIS, ahora vamos a hablar con el tribunal, con el juez, ¿verdad? Es así, Sí, ya hablaríamos ahora con el juez. sí, es correcto. Aquí nada más como paréntesis, si bien el procedimiento administrativo te da la oportunidad de inconformarte, ¿no? Dentro de su mismo procedimiento, la realidad es de que el 99% de las ocasiones lo que viene a suceder es que vienen a confirmar el acto. Es decir, si te pusieron o te emitieron un dictamen en donde te imponen una multa, vamos a poner un número, ¿no? De 500,000 pesos, ese recurso de inconformidad lo que viene a hacer es confirmar. Difícilmente la autoridad va a reconocer que algo hizo mal, ¿no? Por eso es que la recomendación es salirse para que un tercero sea quien revise si efectivamente el procedimiento administrativo de la autoridad administrativa, que es COFEPRIS o homólogos o las autoridades ambientales, se llevó de manera correcta y apegada a la ley. Y que aquí también, bueno, es muchas veces difícil para los verificadores apegarse a derecho porque, como bien sabes, las visitas de verificación son visitas bastante eh, grandes en cuanto a todo lo que revisan, ¿no? Y a veces hay puntos que no alcanzan a revisar o no lo hacen como es de manera debida. Entonces, bueno, todo eso se viene a traducir en violaciones que al final dentro de esta revisión que hace el tribunal, pues pueden declarar la nulidad del acto, que eso sería, se declara la nulidad de la multa o de la imposición de ceros, ¿no? Entonces, sí, Entonces, digamos que el juicio de nulidad, si lo queremos resumir en un concepto, sería, dime si estoy en lo correcto, sería un mecanismo legal para anular o sea, yo quiero anular la multa o quiero anular mi sello de suspensión, pero nosotros buscamos anular mediante una demanda ante la autoridad, ante perdóname, el tribunal, anular el acto, pero desde el inicio, ¿no? O sea, desde que llegaste a verificarme y hubo vicios o hubo algo mal, el juicio me ayuda a anular el acto, no, o es anular la multa o anulamos todo, o cómo es, o sea, ¿qué sí, es un juicio de sí. nulidad? Sí, y justamente, bueno, en nulidad hay dos tipos de nulidades, ¿no? Digo, es importante sí también diferenciar porque, a ver, puede ser el caso en donde la autoridad sí tenga razón, pero hay algo que se tenga que ajustar, ¿no? A lo mejor sí estaban justificados los sellos, pero a lo mejor hay algo que no está justificado, entonces ahí podría ser una nulidad. Pero cuando todo el acto está viciado, cuando vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que a lo mejor el verificador nunca se identificó, o que el verificador traía otra dirección, otro domicilio, o que hubo algo que se hizo en contra de la ley, pues bueno, ese procedimiento y desde el inicio hasta el final con la imposición de los sellos y con la sanción económica, puede declararse nulo, o sea, totalmente, ¿no? Que es la nulidad lisa y llana. Entonces sí, con este tipo de juicios se buscan estas dos nulidades. Por supuesto, la que más conviene es que se obtenga esta nulidad completa para efecto de dejar insubsistente todo el procedimiento administrativo. Ok, entonces el objetivo del juicio, así como lo dice su nombre, es anular el acto. ¿Sí? Y para qué finalidades? En general, ¿para suspensiones y clausuras o para multas o para ambas o para todo? Sí, de hecho aplicaría para ambas, porque si el procedimiento estuvo mal realizado por parte del verificador sanitario, pues ese procedimiento no tendría que existir, entonces por eso se declara nulo. Entonces, sí, aplicaría para ambos procedimientos, bueno, para el tema de la suspensión o para el tema de la multa. Fíjate que yo he tenido así muchas resoluciones que pues a veces hay una amonestación y una multa. Pero a veces, después de colocar un sello de suspensión temporal, regresa a operación sanitaria y aplica el sello de clausura definitiva. Entonces, en caso de que sea desafortunada la resolución y tengan multa y suspensión o clausura definitiva, multa y clausura definitiva, en un solo juicio yo puedo apelar las dos cosas o tendría que hacer uno por cada situación. No, sí sería, por ejemplo, aquí uno, porque al final viene siendo un solo acto administrativo.
Digamos que el procedimiento administrativo está, como lo comentaba al inicio, está reglamentado y regulado en la ley del procedimiento administrativo. Es cierto que también en la Ley General de Salud se establece cómo se lleva a cabo el procedimiento de verificación sanitaria. Y estos procesos o procedimientos, o sea, son similares porque es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí tomamos en consideración que el actuar para ambas hipótesis sería exactamente el mismo proceso, el mismo procedimiento. Es decir, si después vienes con motivo de esa primera visita y me llegas y me pones un acto de molestia, como sería la suspensión o la sanción económica, pues el juicio de nulidad es el que tendría que interponerse en contra de esto. Ok, entonces yo soy una clínica o soy un establecimiento que ya tengo una clausura o multa o ambas. Eh, la recomendación es, bueno, si sabemos que ya en el primer intercambio, porque pues siempre hay una reunión de reconocimiento, ¿no? Donde además de lo que está escrito en el acta, que a veces cambia un poquito lo que el verificador dejó establecido y firmó en el acta, cambia a veces con lo que argumentaron, lo que dijeron, lo que intimidaron, lo que hicieron de manera verbal, ¿no? Entonces, todo eso yo creo, bueno, yo creo, ¿verdad? Tú ya me darás la certeza, se puede manifestar, ¿no? En el proceso. Sí, totalmente. Y aquí, justo como lo comentas, o sea, vamos a poner la hipótesis de que ya llegó el verificador, ¿no? Entonces, ahí tenemos, una vez que termina esta primera visita, tenemos un plazo para dar una respuesta, ¿no? Que es de 5 días, más otros 5 días en su momento para la autoridad que de respuesta a esta respuesta que nosotros damos. Entonces, desde ahí es que es importante que se empiecen a sentar las bases, ¿no? Para un eventual juicio de nulidad, ¿no? Entonces, desde que llega el visitador, ya la parte legal ya está actuando, ya está revisando qué pasó, ya estás respondiendo a la autoridad, ya estás desahogando la prevención o esos requerimientos que te hacen como, entre comillas, subsanar, ¿no? Las eventuales irregularidades que presuntamente detectan, porque al final ya sabes que es algo que tú vas a poder impugnar al final, ¿no? Entonces, aquí opera un principio en donde acto que no está impugnado, pues se entiende por consentido. ¿Qué quiere decir? Que si llegó la autoridad y me dijo algo que evidentemente es falso, pues yo en mi inmediata actuación dentro del procedimiento administrativo voy a confrontar ese actuar irregular. Probablemente va a venir un dictamen que a lo mejor no te favorece, pero tú ya sentaste las bases para esta nulidad, ¿no? Entonces creo que aquí lo importante es el acompañamiento, ¿no? O sea, no basta con creerle a la autoridad, ¿no? Porque muchas veces nos hemos encontrado con que les dicen, ah, no te preocupes, no, no pasa nada, no respondas, y así lo creen, ¿no? O a veces pasa el tiempo y dicen, ah, pues ya la autoridad ya no dijo nada, no pasó nada, y al paso de los días llegan estos dictámenes, ¿no? Con estas multas bastante elevadas, ¿no? Entonces, bueno, para esto siempre es, desde que llega el verificador, ya se busca al abogado para que él vaya haciendo el acompañamiento, ¿no? Y preparando digamos, la defensa para el juicio de nulidad. Sí, justamente nos pasa mucho, mucho, mucho que llega el verificador y no les va nada bien en su primera visita y a veces confían en que pues ya no pasó nada, ¿no? Y aunque a veces les decimos, mira, el proceso es verificación, dictamen, manifestarse, resolución y hasta que ya tengas la resolución se puede iniciar un juicio. Pero a veces como que dicen, no, yo ya contesté o ya le dije, ¿no? Ya le dije que esto estaba bien. Le dije, pero bueno, y pasa que tenemos casos, ¿no? Que llegan después de un año en donde ya va acercándose o ya llegan con la multa o con la resolución o la clausura definitiva porque dejaron pasar el proceso. Y nosotros, bueno, la verdad es que necesitaríamos intervenir desde el principio. A mí me gusta mucho una palabra que tú utilizas, que es fincar precedentes. O sea, desde la primera contestación, yo voy a levantar la mano y decirle, oye, estabas mal, ¿eh? Esto no era. Y que no tengan temor a expresarse, es como decirle a la mamá, no es cierto, yo no lo hice, ¿no? O sea, y que ella sepa que tú estás manifestando algo,
para que pues consideren, ¿no? Y además si le envías evidencias y pruebas y te defiendes desde un principio, porque no estás, como dicen, el que calla otorga, pues no estás consintiendo nada, como tú lo dices, ¿no? Entonces, a lo mejor ven innecesario el acompañamiento de un abogado desde el principio y es por eso que se van complicando, se viene la bola de nieve y entonces llegan ya con una multa impagable y pues a veces digo, ellos buscan salidas rápidas, como no, ya no voy a regresar ahí, ya voy a dejar ese cerrado, ya pues estaba rentando y ya me voy a otro lado, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil porque la autoridad sanitaria está ligada con la autoridad hacendaria y ya te tiene identificado y si te llega una multa es porque también le mandaron una copia del oficio a la Secretaría de Finanzas para que te haga efectivo el cobro de la multa, te vayan a señalar bienes, haya embargos, congelamiento de cuentas y aplicar allá el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entonces, lo que queremos es que pues no dejes que crezca el problema, pero aún así, si no sabías nada de esto y ya te llegó una multa o una clausura, platícanos, licenciado Miguel, cómo es el proceso para iniciar y los tiempos. ¿Qué hacemos, no, para iniciar un juicio de nulidad? Sí, claro. Bueno, aquí la máxima es la regla de los 15 días. Es decir, se me notifica ya este famoso dictamen, ¿no? Con la multa y con algunas otras determinaciones. Y tienes un plazo de hasta 15 días para impugnarlo en el juicio de nulidad, que quiere decir que el abogado, o en este caso ustedes, elaboran la demanda y se presenta ante un tribunal. Bueno, en Ciudad de México ya hay unos tribunales o salas especializadas en materia regulatoria, lo cual ayuda mucho en estos procesos porque justamente están especializadas en temas regulatorios. Entonces, dentro de estos 15 días se prepara la demanda, que básicamente es documentar las deficiencias del procedimiento administrativo, las fallas, que por supuesto eso se detecta con un ojo clínico muy especializado, y una vez que se presenta la demanda, se emplaza a la autoridad, que quiere decir que le hacen saber que la persona a la que le impusieron la multa, la sanción, bueno, se inconformó, presentó su demanda y en consecuencia la autoridad tiene que dar una respuesta. Y aquí creo que es la parte más digo, particularmente, y tú lo sabes que yo como abogado, que sí, como litigante, disfruto porque nos ponemos a la par con la autoridad, ¿no? Inicialmente, en el proceso inicial, pues uno están muchas veces como temerosos, ¿no? Porque dicen, wow, es la autoridad. Pero no, cuando ya nos fuimos al tribunal, tenemos una igualdad. Y en esos términos, la autoridad cuando da una contestación, o sea, está haciendo una parte demandada. Entonces, en esta igualdad, el tribunal nos viene a poner en una balanza y ahora sí, demuestren quién tiene o no tiene la razón. Y aquí volvemos al origen, ¿no? De que se detectan estas irregularidades y si la autoridad no logra sustentarlo, eventualmente va a venir una sentencia, una resolución en la cual se va a declarar la nulidad ya sea de todo el proceso o alguna nulidad, digamos, simple, porque se tenga que regularizar solamente algunas partes, ¿no? Pero ese es el proceso resumido, ¿no? La regla de los 15 días, se presenta la demanda, una vez que se emplaza la autoridad, esta tiene también un plazo para dar una respuesta. Cuando la autoridad da respuesta, el mismo tribunal te avisa y te dice, ¿sabes qué? Ya Cofepris ya dio la respuesta y dice esto. Y ahí tienes la oportunidad de ampliar todavía tu demanda, en el cual puedes justificar o desvirtuar algunas, que generalmente lo que hace la autoridad sanitaria te va a decir que no es cierto lo que dice en la demanda. Sin embargo, ellos tienen la carga de justificar y acreditar que el procedimiento lo llevaron de acuerdo a la ley. Entonces, bueno, amplías tu demanda y después de esto viene una etapa, vamos a llamarlo como probatoria, que no es nada de desahogo de pruebas ni nada, porque como son documentos, o todo es documental, y esto qué quiere decir que se va a desahogar por su propia y especial naturaleza al ser documentos, y ya, bueno, prácticamente de ahí se llega a una resolución. Estamos hablando tentativamente, si es a nivel federal, que este proceso lleva aproximadamente 3 meses en una primera instancia, en una sala administrativa especializada en materia de regulación. En el caso de los estados, cuando son autoridades estatales, se lleva a veces un poquito más de tiempo porque
digo, evidentemente no tienen toda la infraestructura y por las cargas de trabajo, ¿no? Pero estamos hablando de un plazo similar de tal vez 4 meses, 5 meses en los que ya se tiene una resolución. Y bueno, ese es casi todo el esquema, ¿no? Digo, podríamos profundizar un poquito más, pero en general es como se lleva a cabo este tipo de juicios. Es como una pelea. ¿A cuántos rounds, Vic? ¿Cuántos rounds tenemos que Bueno, pelear? sí, después, vamos a suponer que ya tenemos esta primera resolución del tribunal que nos favorece. La autoridad tiene la oportunidad, bajo esta misma regla de los 15 días, ahí se impugnar en un juicio de amparo. Ahí estaríamos hablando de una segunda instancia. Y una tercera instancia vendría siendo un recurso de revisión, en donde ya un tribunal también federal puede conocer en su momento de las inconformidades que se hagan respecto del amparo. Entonces estamos hablando de 3 rounds, ¿no? Tres- Juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo o la sala, según sea el caso, y el segundo round sería el amparo y el tercer round sería este recurso de revisión. Ok, esos ya son otros videos que vamos a grabar, ¿no? Pero en el juicio de nulidad entonces hay diferentes etapas, desde que se promueve la demanda, hay contestación y bueno, se acredita lo dicho, etcétera, y ya el tribunal pues dispone si anula el abuso de autoridad o el acto que la autoridad impuso, y entonces quedan libres pues de la multa o quedan libres de la colocación de sellos. Y estamos hablando de una inversión de tiempo de 3 meses aproximadamente. Y pues sí hay forma, ¿no? O sea, no se compara la inversión que se tiene para un juicio con el pago de alguna multa, que ya cuando llegan a multa, la verdad, yo no he visto multas tan económicas. Vi una resolución tuya en donde impugnaste una multa de casi 700,000 pesos, salió avante. Platícanos de tus casos de éxito. Digo, que yo lo viví contigo, pero seguramente tienes más. Platícanos cuáles son algunos casos que has tenido con clínicas, consultorios, o qué es lo más común que tú has visto. Sí, bueno, lo más común es que muchas veces hay una facultad que tiene la autoridad verificadora, que cuando llegan a hacer esta famosa visita de inspección, pues se les debe conceder el acceso. Pero a veces pasa que o no está el médico, ¿no? Entonces, pues se puede entender o se presume que es una negativa por parte del visitado, es decir, como no me abriste la puerta, como no estabas, te estás negando a que la autoridad sanitaria ejerza sus facultades de verificación. Entonces, eso, aunque parezca, y de verdad que sí hay mucho motivo de molestia, porque sí, a veces hasta irracional, ¿no? De decir, oye, pues no estaba y ya de repente llego y ya tengo una multa o una sanción, ¿no? O una imposición de sellos. Entonces, esos casos son como los más comunes, los más que se dan del día, justo por esto, ¿no? Porque no los encuentran y lo entienden como una negativa. Sin embargo, ya justamente conforme digamos, a la evidencia que en su momento se llega a establecer, pues sí hemos logrado en algunos, bueno, no en algunos, en la mayoría de los procesos, dejar nulas o insubsistentes estas sanciones, porque esta más o menos es como de 500,000 pesos, ¿no? O sea, porque no estuviste, a lo mejor no abriste el consultorio, ¿no? Entonces, repito, ahí no sé, son criterios muy cerrados, pero dicen, oye, para mí es una negativa y no me permitiste mi libre ejercicio de verificación, ¿no? Entonces, eso sería un caso muy común. Otro caso también que se llega a dar, la autoridad tiene la obligación y el deber de establecer testigos. Recordemos que la autoridad, aunque tiene estas facultades de verificación, no quiere decir que son, digamos que tienen o pueden hacer a su libre disposición cualquier cosa que tengan que hacer. Y ahí en ese sentido, por eso tienen una obligación de señalar testigos. De hecho, en el acta de verificación en las primeras hojas, ahí se designan los testigos, ¿no? Entonces, cuando hay una, digamos, una violación a este deber del señalamiento de los testigos, ¿no? Y al final, no sé, vamos a suponer que se pone una sanción de carácter económica, pero tú le justificas a la autoridad que se violó esta parte del procedimiento de no haber señalado testigos, a pesar de que sí estaban los testigos presentes y que estos testigos en determinado momento llegaron a manifestar algo, pues eso también sería una violación al procedimiento y como consecuencia una eventual
nulidad, ¿no? Entonces, esa sería otra de las comunes, ¿no? Que se da porque a veces, como lo comentaba hace un momento, el verificador tiene muchas cosas que revisar y a veces para estos detalles pueden parecer mínimos, pero en la ley no lo son. O sea, si está en la ley, debe de cumplirse, ¿no? Entonces, ese podría ser otro de los casos. Y por ahí también otro, a lo mejor recordarás, de vamos a omitir el nombre, ¿no? Pero de alguien que da servicios de diagnósticos, ¿no? En donde igual, o sea, al final la autoridad realizó mal desde el inicio la visita y eventualmente, a pesar de que hubo una sanción económica bastante elevada, pues se logró esta nulidad, ¿no? Digo, y así hay varios, ¿no? Y también sí sería importante, o sea, no dejar el mensaje que es como general, ¿no? Cada caso es cada caso concreto y que se tiene que analizar de acuerdo a cómo se lleva a cabo la verificación, ¿no? Recordemos también que por ahí en la orden de verificación se establece el alcance, el objeto, ¿no? Y también hay un criterio de que cuando lo dejen general, esa generalidad también puede causar ambigüedad y puede también ser sujeta a nulidad, ¿no? Pero bueno, aquí voy que sí se tendría que revisar cada caso concreto para no dejar ese mensaje equivocado, ¿no? De, oye, pues ya lo escuché en el video de la licenciada Mirna y todos los juicios van a ser así. No, por supuesto, hay un ojo legal clínico, me gusta decir la palabra ojo clínico, ¿no? De cada caso concreto, irlo analizando. Sí, digamos que siempre he visto que cuando tenemos un caso así, necesitamos ver el inicio de la historia, ¿no? Sí. Desde la orden de verificación para ver objeto, alcance, elementos de legalidad, a quién va dirigido, en dónde está el establecimiento, ¿no? Ahora, pásame también el acta, ¿no? O sea, necesitamos ver qué revisaron, qué hicieron constar en el acta, qué escribió el verificador en las líneas que tiene ahí de observaciones en cada apartado, porque van revisando por documentación, por infraestructura, por cada apartado ellos pueden poner observaciones y eso es lo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Y si el verificador puso ahí es que aplico el 400 de la Ley General de Salud porque me negaron el acceso y presumo de actividades ilícitas, híjole, entonces, ¿qué vio o por qué escribió esto, no? Y por qué lo firmaron, ¿no? O sea, todo esto. Y bueno, entonces el acta de verificación nos ha tocado casos que revisan dos cosas en lugar de una y ahí se justifica, ¿no? O sea, te voy a revisar consultorio, farmacia y la toma de muestras porque es el mismo domicilio, ¿no? O sea, cosas que digo, pues son detalles que nosotros tenemos que revisar renglón por renglón, a ver qué pasó ahí y además, pues confrontarlo con lo dicho, ¿no? ¿Qué dice el verificado, ¿no? Que es que eso no me dijo, es que eso no pasó, es que yo sí le exhibí el certificado de fumigación y él dice que estoy insalubre y que no era válido y me puso sello de suspensión. Y los sellos de suspensión, así como que son como su as bajo la manga, ¿no? Decir, incumpliste. También hay sellos de aseguramiento, ¿no? De equipos. Hemos visto lotes enteros de insumos asegurados porque el verificador dijo, pero no sabemos si lo sustentó bien en el acta. Digamos que tenemos que tener la historia completa de la verificación, de la orden, la verificación, del dictamen, cómo contestaron, si contestaron y cómo contestaron, si hubo confesiones expresas o no de las contestaciones, porque a veces no tienen una guía legal y pues ahí se ponen como que le dan una apretadita a su soga, ¿no? Que ya tienen en el cuello y dicen, híjole, pues es que yo no sabía, o yo me justifiqué, o yo pedí disculpas, pero ya lo puse. No, 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 o sea, entonces todo eso, pues es como lo que tú dices, tengo que revisar el asunto en concreto y ver nuestras áreas de oportunidad y ver si hubo injusticias y ver si hubo abuso de autoridad y ver si la autoridad tuvo razón en imponer alguna medida de seguridad o alguna sanción o algún apercibimiento y darle un panorama muy claro y objetivo al cliente, ¿no? Porque tampoco hacemos milagros, ¿verdad? Digo, no podría, Sí, debería ser, ¿no? O sea, también tiene que tener el establecimiento, pues nosotros promulgamos y queremos esta cultura de regulación sanitaria para que todo vaya bien y ante una injusticia, pues podamos actuar. Pero la verdad es que cada caso
se va desarrollando distinto. Y platícanos, licenciado Miguel, ¿qué pasa con los tiempos? O sea, ya hablamos de 3 meses, pero a veces yo sé y entiendo que ellos, los profesionales de la salud o las clínicas, pues necesitan abrir el quirófano, necesitan atender partos, necesitan vender, ¿no? O sea, necesitan, entonces, tratamos de evitar esto, pero ¿tú qué les dirías? Digo, si alguien te dice, es que no me estás dando resultado, es que no me has quitado los sellos, ¿no? Y tú me dijiste que no se ibas a quitar, pues, cuál es el panorama real? Porque tenemos que hablar siempre con verdad, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que aquí, por ejemplo, recordarás un caso en donde había alguien que ya tenía casi 2 años con sellos y apenas estaba empezando a buscar ayuda, ¿no? Entonces, definitivamente la autoridad sanitaria, y ojo, no es satanizar. La realidad es de que para eso está y creo que el que exista es bueno, ¿no? Y creo que está muy relacionado con lo que comentabas, porque, a ver, o sea, no podemos defender cosas indebidas o ilícitas. O sea, el mensaje es, si estás bien dentro del marco regulatorio, pues sí defendemos las injusticias, ¿no? Pero no vamos a defender a alguien que está dentro del marco de lo ilícito, de lo ilegal, porque eso no, o sea, eso no, no va a pasar, ¿no? Entonces, creo que ahí sí una palomita para la autoridad sanitaria, ¿no? Pero bueno, creo que aquí digamos, el mensaje sería que o sea, es como cualquier proceso legal lleva su tiempo, ¿no? Entonces, por más de que se presenten escritos, por más de que se intente llegar al levantamiento de los sellos, pues hay que tener en cuenta también que la misma ley establece que este procedimiento administrativo, es decir, desde que se presenta el verificador hasta que te rinden un dictamen, está contemplado de 3 meses. Ujú. Entonces son 3 meses en donde va a ser muy difícil que se logre hacer el levantamiento de sellos porque la autoridad sabe que tiene 3 meses, ¿no? Así es. Entonces, y está en la ley, o sea, no es como que lo inventó, no, ahí está en la ley, no hay manera de cambiarlo. Por supuesto, desde que llega el verificador se empieza esta defensa activa, ¿no? Y siempre se va a buscar y ponderar el beneficio por supuesto, del médico, ¿no? Pero bajo esos lineamientos, ya tenemos 3 meses que deben de tener en cuenta que probablemente vaya a haber sellos. Y luego estamos hablando de más otros 3 meses en donde se lleva o se va a llevar a cabo el juicio de nulidad. Entonces, son 6 meses fatales, sí, y que duelen, sí, pero están en la ley, ¿no? Digo, hay otro tipo de mecanismos que seguramente platicaremos en otra ocasión, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Y eso es porque está en la ley. Si de repente sale por ahí algún vivo que dice, no, pues yo, bueno, la verdad que lo veo dificilísimo porque si en la práctica eso no, o sea, sí se ha dado, ¿no? Pero han sido casos que muy luchados, muy trabajados y donde la misma autoridad sí dice, oye, sí, sí me equivoqué, ¿no? Pero la realidad es que en la gran mayoría no va a pasar así, ¿no? Porque, repito, o sea, ellos, y creo que de alguna manera están en su derecho como autoridad de agotar ese plazo de los 3 meses, ¿no? Entonces creo que sí sería también dejar ese mensaje, ¿no? De que está en la ley y también no podemos ir más allá de la ley, ¿no? Por ahí Sí, decían antes o sea, no podemos ir o no podemos preparar más rápido la comida porque la estufa es lo que lo calienta, ¿no? Por ahí creo que habían dicho así, ¿no? Pero a ver, o sea, está en la ley y no podemos ir más allá de eso. sí, entonces, en resumen, pues seguimos invocando a todos a que estén regularizados, a que nunca le nieguen el acceso a la autoridad porque es parte de sus funciones y no podemos obstaculizarlo, que no hagan actividades ilícitas, que pues que lleven un trato cordial, que exhiban todo lo que se les solicite, que lean las normas, que lean la regulación, que busquen las actas, que busquen ayuda profesional, si es así su deseo para que esté en regla todo, ¿no? Porque lo que menos queremos, pues, es actos de molestia que menoscaben el prestigio y el patrimonio de las clínicas o hospitales o del establecimiento. A veces son emprendimientos que van perfectos, que van súper bien, que les va muy bien, que están bien posicionados, pero llega la autoridad y encuentra todo irregular. Entonces, siempre nosotros queremos
darles toda la información para que estén en regla, pero también es importante que sepan que existen mecanismos de defensa, que existen otro tipo de instrumentos legales para cuando hay injusticias, arbitrariedades, cuando van con ganas de encontrar algo, y así lo dice, ¿no? Si yo busco, encuentro. Entonces, no podemos permitir este tipo de injusticias. Y también cuando se genera un problema que fue por falta de conocimiento, pues también estamos para ayudarles, ¿no? Pero finalmente, como dice el licenciado Miguel, no vamos a defender lo indefendible. Nosotros trabajamos dentro del marco regulatorio también, nos apegamos a derecho también, pero siempre los exhortamos a que cumplan con las disposiciones regulatorias y todas las disposiciones legales, ¿no? En general, que tienen que ver con el derecho médico. Pero bueno, este es como un pequeño episodio más de los mecanismos de defensa. Ya hablamos del juicio de nulidad y vamos a tener otro episodio más con el licenciado Miguel para hablar de otro tipo de juicios que son igual extensos, y pues ya los estaremos convocando para el nuevo episodio. Te agradezco muchísimo el tiempo, licenciado, sé que andas súper ocupado, que estamos a deshoras acá grabando, y agradezco tu interés y siempre pues aprendemos algo nuevo de ti. Yo siempre aprendo algo nuevo en cada charla que tenemos o cada caso, voy aprendiendo más de ti, porque pues yo soy como más regulatoria, tú ya eres más de lo contencioso, y pues hacemos un gran equipo. Yo te agradezco el tiempo y pues no sé si les quieras dar una última recomendación, despedirte de la audiencia. Adelante, Lic. Sí, pues, en primer lugar agradecerte por el espacio, por la invitación. Y en segundo lugar, o sea, si llega el verificador, lo primero que tiene que hacer es hablarle a la licenciada Mirna. O sea, definitivamente eres, y de algún momento, no por nada, en su momento la COFEPRIS te eligió como parte, ¿no? De dar mensaje a la población. Entonces, creo que sí, o sea, en cuanto vean a la autoridad, o sea, no se asusten también, ¿no? Y que te contacten, o sea, creo que ese sería mi mejor consejo, o sea, es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Y Sí, repito, o sea, sí hay muchos despachos que te pueden decir y etcétera, pero la verdad que el nivel de especialización que manejas tú, el equipo y todo, o sea, no tiene comparación, ¿no? Y creo que, este, repito, o sea, no por nada en su momento la misma COFEPRIS te buscó, ¿no? O sea, creo que eso habla de palabras mayores, no cualquiera, ¿no? Entonces, vale. bueno, ese sería mi mensaje. Igual, ¿no? Cualquier cosa, ya sabes, estoy aquí para cualquier otra plática, para cualquier otra conversación, lo que se ofrezca, aquí estoy a la hora. Vale, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos. Estamos también acá en un live, aprovechando que estamos en el foro, y pues este episodio se va a compartir en YouTube, en Spotify, y pues recuerde que están en Código Blanco, es el podcast con Mirna Abogada que defiende y acompaña a los profesionales de la salud.